La música de flamenco atravesó el patio del cortijo como un relámpago de pasión contenida, y Carmen sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser firme. Las guitarras españolas gemían con esa melancolía ancestral que solo los andaluces comprenden verdaderamente, mientras las palmas marcaban un compás que parecía latir al mismo ritmo de su corazón desbocado. Había jurado que nunca más miraría a los ojos de aquel hombre. Lo había prometido a sí misma en silencio, frente al espejo de su habitación, mientras se abrochaba el vestido rojo carmesí que su madre había elegido para el casamiento de Lucía. Y sin embargo, allí estaba él, atravesando el mar de invitados con paso seguro, con aquellos ojos azules clavados en ella, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Alejandro extendió la mano hacia ella, una mano grande, de dedos largos y elegantes, la misma mano que había sostenido la guitarra con una ternura inesperada aquella mañana en el patio, la misma mano que ella había imaginado tantas veces acariciando su rostro, aunque jamás lo admitiría ante nadie. «Es tradición», dijo él, con esa voz grave que parecía arrastrar arena del desierto. «Los padrinos deben bailar». Carmen sintió las miradas de todos los presentes concentrarse en ella. Su madre, Pilar, contenía la respiración desde la mesa principal. Su abuela, doña Esperanza, sonreía desde su silla de ruedas con ese brillo travieso que iluminaba sus ojos a pesar de los 92 años que cargaba sobre los hombros. Y Lucía, radiante en su vestido de novia, la observaba con una expresión que mezclaba esperanza y súplica silenciosa. El tiempo se detuvo en el instante en que sus dedos rozaron los de Alejandro. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, y algo que no podía explicar, algo primitivo, ancestral, inevitable, hizo que su corazón se disparara como los cascos de un caballo salvaje galopando por la sierra. Lo que aconteció después de aquella danza cambiaría completamente su vida, y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para las consecuencias. Pero esta historia no comenzó en aquella noche de primavera, bajo las linternas de papel que colgaban de los naranjos centenarios del cortijo familiar. No. Esta historia comenzó 8 meses antes, en una tarde lluviosa de otoño, cuando las colinas cubiertas de olivares de la Andalucía profunda se teñían de un verde oscuro bajo el manto gris del cielo. Carmen Delgado Montoya tenía 48 años, aunque su espíritu alternaba entre la rebeldía de una adolescente y la sabiduría de una anciana, dependiendo del día y de las circunstancias. Era profesora de guitarra flamenca en la pequeña ciudad de Ronda, conocida entre los habitantes por su talento extraordinario con las cuerdas y por una terquedad que, según todos, había heredado directamente de su abuela. Su cabello negro como aceitunas maduras comenzaba a mostrar los primeros hilos de plata, especialmente en las sienes, donde el tiempo dejaba su huella con delicadeza. Sus ojos, color almendra, guardaban secretos que ni ella misma se atrevía a desenterrar. Y su risa, cuando decidía reír, lo cual no sucedía con demasiada frecuencia, tenía el poder de contagiar cualquier tablao y hacer que hasta el más serio de los guitarristas esbozara una sonrisa. Aquella tarde de octubre, Carmen estaba sentada en el porche de la casa familiar, observando cómo la lluvia caía sobre los olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aroma de la tierra mojada se mezclaba con el perfume de las últimas rosas del verano, y ella sostenía entre sus manos una taza de café que hacía rato había dejado de humear. «Lucía llamó», anunció Pilar, saliendo al porche con un chal de lana sobre los hombros. «Viene el próximo fin de semana. Dice que tiene algo importante que contarnos». Carmen alzó una ceja sin despegar la mirada del horizonte. ¿Algo importante? La última vez que dijo eso, había adoptado un gato callejero en Madrid y quería que lo cuidáramos mientras ella viajaba a París.
Pilar se sentó junto a su hija mayor y suspiró. A sus 70 años conservaba la elegancia serena de las mujeres andaluzas que han aprendido a envejecer con gracia. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño bajo que dejaba al descubierto unos pendientes de coral que habían pertenecido a su madre. Esta vez es diferente. Noté algo en su voz. Emoción, nerviosismo. No sé explicarlo. Lucía siempre está emocionada por algo, replicó Carmen, llevándose la taza a los labios, aunque el café ya estaba frío. Es su naturaleza. Nació con el sol brillando y nunca aprendió que también existen los días nublados. Pilar observó el perfil de su hija mayor y sintió esa punzada familiar en el pecho. Carmen había construido una muralla alrededor de su corazón hacía muchos años, y aunque había aprendido a vivir con ella, Pilar sabía que detrás de esa fachada de fortaleza se escondía una niña asustada, que nunca había sanado completamente la herida de la separación. Cuando Carmen tenía 12 años, su padre había abandonado el hogar familiar sin previo aviso. Un día estaba allí, enseñándole los primeros acordes en la guitarra, prometiéndole que siempre la protegería. Al día siguiente, solo quedaba una nota sobre la mesa de la cocina y un espacio vacío en el armario donde solía colgar sus trajes. Nunca volvieron a verlo, nunca recibieron una explicación. Aquel abandono había marcado a Carmen de una manera que ni el tiempo ni el amor de su madre y su abuela habían conseguido borrar por completo. Desde entonces, había aprendido a desconfiar de las promesas, a mantener cierta distancia emocional, incluso con las personas más cercanas, y a refugiarse en la música como único espacio donde se permitía ser vulnerable. «Tu abuela quiere hablar contigo», dijo Pilar, cambiando de tema con suavidad. «Está en el patio de atrás, bordando». Carmen asintió y se levantó, dejando la taza vacía sobre la baranda del porche. Atravesó la casa que la había visto nacer, pasando por la sala donde colgaba el retrato de su bisabuela vestida de flamenca, por el comedor con su mesa de madera maciza que había presenciado cientos de cenas familiares, hasta llegar al patio interior que era el corazón del cortijo. El patio era un pequeño oasis de paz. Una fuente de azulejos sevillanos murmuraba en el centro, rodeada de macetas con geranios rojos y bugambillas que trepaban por las paredes encaladas. En un rincón, bajo la sombra de un limonero, doña Esperanza mecía su silla de ruedas mientras sus manos, arrugadas pero aún hábiles, bordaban flores en una toalla de lino blanco. «Siéntate, niña», ordenó la anciana sin levantar la vista de su labor. «Tengo algo que decirte». Carmen obedeció, acomodándose en el banco de hierro forjado que había pertenecido a su abuelo. Conocía bien ese tono de voz. Su abuela no pedía, mandaba, incluso a sus 92 años. «Tu hermana va a casarse», soltó doña Esperanza, como quien anuncia que va a llover. Carmen parpadeó desconcertada. «¿Cómo lo sabes? Mamá acaba de decirme que Lucía viene el fin de semana, pero no mencionó nada de...» «Lo sé, porque lo sé», interrumpió la anciana, clavando finalmente sus ojos oscuros en los de su nieta. «Las abuelas sabemos estas cosas. Es un don que viene con las arrugas». Un silencio pesado se instaló entre ellas. El agua de la fuente seguía cantando su melodía eterna, y un gorrión se posó en el borde para beber antes de emprender el vuelo hacia el cielo gris. «¿Y por qué me lo dices a mí antes que a nadie?», preguntó Carmen, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Doña Esperanza dejó el bordado sobre su regazo y observó a su nieta con esa intensidad que siempre la hacía sentirse transparente. «Porque tú, Carmen de mi alma, vas a necesitar prepararte. Este casamiento va a remover muchas cosas dentro de ti, cosas que has enterrado muy hondo, pero que siguen ahí.
esperando el momento de salir a la superficie. Abuela, no entiendo de qué. El padrino del novio, continuó doña Esperanza ignorando la interrupción, es un hombre que va a ponerte a prueba. No sé cómo ni por qué, pero lo presiento en los huesos, y estos huesos viejos rara vez se equivocan. Carmen frunció el ceño, entre divertida e irritada por el misticismo de su abuela. ¿Y cómo sabes quién es el padrino si ni siquiera sabemos quién es el novio? La anciana sonrió, una sonrisa que contenía 92 años de secretos y experiencias. Lo sé porque lo sé, niña. Ahora ve a preparar la cena. Tu madre está cansada y yo tengo hambre. Carmen se levantó sacudiendo la cabeza con resignación. Su abuela siempre había tenido esa capacidad de ver más allá de lo evidente, de presentir las tormentas antes de que aparecieran las primeras nubes en el horizonte. Pero esta vez, pensó mientras caminaba hacia la cocina, seguramente se equivocaba. ¿Qué podía tener de especial el padrino del novio de Lucía? Probablemente sería un empresario aburrido de Madrid, como todos los amigos de su hermana. Si hubiera sabido lo equivocada que estaba, tal vez habría prestado más atención a las palabras de doña Esperanza. Tal vez se habría preparado mejor para el huracán que estaba a punto de arrasar con todas sus certezas. Pero el destino, como siempre, prefería las sorpresas. El fin de semana llegó envuelto en un manto de sol otoñal que hacía brillar los olivares como si estuvieran cubiertos de monedas de plata. Lucía apareció en el cortijo conduciendo un coche alquilado con una sonrisa tan radiante que parecía competir con el astro rey. Carmen la recibió en el porche, observando cómo su hermana menor bajaba del vehículo con esa energía desbordante que siempre la había caracterizado. A sus 43 años, Lucía conservaba el entusiasmo de una niña descubriendo el mundo. Su cabello castaño, más claro que el de Carmen, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos verdes, heredados de algún antepasado lejano, brillaban con una emoción apenas contenida. «¡Carmen!», exclamó, corriendo hacia su hermana para envolverla en un abrazo que olía a perfume caro y a felicidad. «Tengo tanto que contarte que no sé por dónde empezar». «Empieza por el principio», respondió Carmen, correspondiendo al abrazo con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Y luego cuéntame cómo es él». Lucía se separó bruscamente, con los ojos muy abiertos. «¿Cómo sabes que...?» «La abuela», explicó Carmen, encogiéndose de hombros. «Ya sabes cómo es». Lucía rió, ese sonido cristalino que siempre había tenido el poder de aligerar cualquier ambiente. «Claro, doña Esperanza y sus poderes sobrenaturales. Un día de estos va a montar un negocio de adivinación y se hará millonaria». Las hermanas entraron juntas a la casa, donde Pilar esperaba con una jarra de limonada fresca y un plato de almendras garrapiñadas. La reunión familiar se instaló en el patio bajo el limonero, con doña Esperanza presidiendo desde su silla de ruedas como una reina en su trono. «Se llama Rafael», comenzó Lucía sin poder contener la emoción ni un segundo más. «Rafael Mendoza. Es empresario, tiene una compañía de importación de vinos en Madrid y es maravilloso. Lo conocí hace 6 meses en una cata de vinos a la que fui con una amiga del trabajo. Empezamos a hablar de Riojas y terminamos hablando hasta el amanecer. Pilar escuchaba con lágrimas contenidas en los ojos, feliz de ver a su hija menor tan enamorada. Doña Esperanza asentía lentamente, como si ya conociera cada detalle de la historia. Y Carmen. Carmen observaba el rostro iluminado de su hermana, sintiendo una mezcla contradictoria de alegría genuina y una punzada de algo que se negaba a identificar como envidia. «Quiere conocerlas», continuó Lucía. «A todas. De hecho, viene la semana que viene con su mejor amigo, que será el padrino de la boda.
Pensamos que sería buena idea que se familiarizaran con el cortijo, ya que queremos celebrar la ceremonia aquí. ¿Aquí?, preguntó Carmen sorprendida. ¿No preferirías algo más moderno? ¿En Madrid, quizás? Lucía negó con la cabeza, tomando las manos de su hermana entre las suyas. Este es nuestro hogar, Carmen. Aquí están nuestras raíces, nuestra historia. Quiero casarme donde mamá se casó, donde la abuela se casó, donde todas las mujeres de nuestra familia han unido sus vidas a los hombres que amaban. No existe lugar más perfecto en el mundo. Carmen sintió un nudo en la garganta. A pesar de su coraza, a pesar de sus defensas, las palabras de su hermana habían tocado algo profundo en su interior. Asintió lentamente, incapaz de articular una respuesta. «Entonces aquí será», declaró doña Esperanza, dando por zanjada la cuestión. «Ahora cuéntanos más sobre ese padrino. ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica?» Lucía intercambió una mirada rápida con su madre antes de responder. «Se llama Alejandro Vega. Es el mejor amigo de Rafael desde la infancia. Es un empresario exitoso. Tiene una cadena de hoteles de lujo por toda España». «¿Hoteles de lujo?», repitió Carmen, arqueando una ceja. «Suena pretencioso». «No lo es», defendió Lucía, aunque un destello de duda cruzó su mirada. «Bueno, tal vez un poco, pero Rafael lo adora, y estoy segura de que cuando lo conozcan, verán por qué». La semana transcurrió entre preparativos y expectativas. Carmen continuó con sus clases de guitarra en la escuela del pueblo, tratando de mantener su rutina habitual, mientras el cortijo se transformaba poco a poco para recibir a los visitantes de Madrid. Pilar supervisaba la limpieza de las habitaciones de invitados. Doña Esperanza seleccionaba las mejores toallas bordadas de su colección. Y Lucía iba y venía entre llamadas telefónicas y listas interminables de cosas por hacer. El día señalado llegó con un cielo despejado y una brisa suave que arrastraba el aroma de los olivos. Carmen estaba en el patio, afinando su guitarra, cuando escuchó el ruido de un motor acercándose por el camino de tierra. Se asomó por la puerta principal y lo vio. Un coche importado, negro y reluciente, que parecía completamente fuera de lugar entre los tonos ocres y verdes del paisaje andaluz. El vehículo se detuvo frente al cortijo, levantando una pequeña nube de polvo que flotó perezosamente en el aire dorado de la tarde. La puerta del conductor se abrió primero, y Rafael Mendoza bajó con una sonrisa amplia y genuina. Era un hombre de aspecto agradable, con ojos cálidos y una barba recortada con esmero. Rodeó el coche para abrir la puerta del copiloto, y entonces Alejandro Vega emergió del vehículo como si el mundo le perteneciera. Alto, de cabello grisáceo impecablemente cortado, con unos ojos azules tan intensos que parecían fragmentos de cielo de invierno. Vestía un traje de lino claro que seguramente costaba más que todo el guardarropa de Carmen junto, y se movía con esa seguridad que solo poseen aquellos que están acostumbrados a que el mundo se adapte a sus deseos. Carmen sintió una antipatía instantánea. No sabría explicar por qué, quizás era la arrogancia implícita en su postura, o el modo en que sus ojos recorrieron la fachada del cortijo como si estuviera evaluando una propiedad en venta. Pero algo en aquel hombre activó todas sus defensas. Lucía corrió hacia Rafael y lo abrazó con la efusividad de quien lleva días contando las horas para un reencuentro. Pilar se adelantó para saludar a los visitantes con la hospitalidad innata de las matriarcas andaluzas. Y Alejandro caminó hacia la entrada del cortijo, deteniéndose junto a Carmen sin que ella se hubiera movido de su lugar. «Usted debe ser la hermana», dijo él, con una voz grave que arrastraba un acento indefinible. «La guitarrista». «Y usted debe ser el padrino», respondió Carmen cruzándose de brazos. «El hotelero»,
Algo brilló en los ojos azules de Alejandro. ¿Diversión? Desafío. Carmen no supo identificarlo. He oído hablar mucho de este lugar, continuó él, volviendo a recorrer la fachada con la mirada. Es pintoresco. La palabra cayó entre ellos como una piedra en un estanque. Pintoresco. Carmen conocía ese tono. Era el tono que usaban los turistas de ciudad cuando querían decir anticuados sin parecer maleducados. Tiene más de 200 años de historia, replicó ella alzando la barbilla con orgullo. Cada piedra de este cortijo cuenta una historia, pero supongo que alguien acostumbrado a hoteles de 5 estrellas no puede apreciar eso. Alejandro la miró fijamente durante un largo instante. El aire entre ellos pareció cargarse de electricidad, como antes de una tormenta de verano. Quizás, dijo finalmente con una sonrisa que no llegó a sus ojos, simplemente tenga estándares diferentes. Antes de que Carmen pudiera responder, Lucía apareció a su lado, tomándola del brazo con nerviosismo. Veo que ya se conocen. ¡Qué bien! Carmen, ¿por qué no les muestras a Rafael y Alejandro sus habitaciones mientras mamá prepara el té? Carmen tuvo que morderse la lengua para no negarse. Asintió secamente y comenzó a caminar hacia el interior de la casa, sin molestarse en comprobar si los hombres la seguían. El cortijo era un laberinto de pasillos encalados, patios interiores y habitaciones que se abrían unas a otras como páginas de un libro antiguo. Carmen guió a los visitantes a través de la sala principal, donde el retrato de su bisabuela los observaba desde la pared, pasando por el comedor con su mesa de roble centenario, hasta llegar al ala de invitados. «Esta será su habitación», le indicó a Rafael, señalando una puerta de madera oscura. «Tiene vistas al olivar y baño propio». Rafael agradeció con una sonrisa genuina y desapareció en el interior, seguramente ansioso por refrescarse después del viaje. Carmen continuó por el pasillo, deteniéndose frente a la última puerta. «Y esta es la suya», le dijo a Alejandro sin mirarlo directamente. «Es más pequeña, pero tiene acceso directo al patio interior». Alejandro no respondió de inmediato. Estaba observando las paredes del pasillo, donde una serie de fotografías antiguas documentaban la historia de la familia Delgado a través de las generaciones. «¿Quiénes son?», preguntó, señalando una imagen en particular. Carmen se acercó a regañadientes. La fotografía mostraba a una pareja joven vestida con trajes tradicionales de flamenco, posando frente al cortijo, en lo que parecía ser una tarde de feria. «Mis bisabuelos», respondió. «El día de su boda, 1928. «Ella era hermosa», observó Alejandro, con un tono diferente al que había usado hasta entonces, más suave, casi reverente. Carmen lo miró de reojo, sorprendida por el cambio. «Sí, lo era. Murió cuando yo tenía 5 años, pero aún recuerdo su risa. Decía que había que reírse todos los días, aunque fuera de una tontería, porque la risa espanta a los demonios». No supo por qué le había contado eso. Las palabras habían salido de su boca antes de que pudiera detenerlas, como si algo en la expresión de Alejandro hubiera desactivado momentáneamente sus defensas. Él la miró entonces, y por primera vez Carmen vio algo más allá de la fachada de arrogancia, algo vulnerable, casi frágil, que desapareció tan rápido como había aparecido. «Parece una mujer sabia», dijo él antes de abrir la puerta de su habitación. «Gracias por la bienvenida». Y sin más, desapareció en el interior, dejando a Carmen sola en el pasillo, con el corazón latiendo de una manera que no conseguía explicar. La primera cena fue un campo minado de tensiones apenas contenidas. La gran mesa del comedor, que había presenciado cientos de reuniones familiares a lo largo de los años, ahora acogía a una combinación explosiva de personalidades que parecían empeñadas en chocar. Pilar había preparado un festín digno de la ocasión.
gazpacho andaluz espeso y refrescante, jamón ibérico cortado en láminas transparentes como el papel, albóndigas en salsa de almendras que eran especialidad de la casa, y un cordero al horno con hierbas del jardín que llenaba el ambiente con un aroma irresistible. El vino, un tinto de la región, fluía generosamente en las copas. Rafael no paraba de elogiar cada plato, ganándose sonrisas de aprobación de Pilar y miradas de adoración de Lucía. Era evidente que el futuro novio estaba haciendo un esfuerzo genuino por integrarse en la familia, y la familia estaba respondiendo positivamente. Alejandro, en cambio, comía en silencio, con la expresión de quien está evaluando cada detalle para un informe posterior. De vez en cuando sus ojos se posaban en algún elemento de la decoración: las cortinas de encaje bordadas a mano, los platos de cerámica pintados con motivos tradicionales, el candelabro de hierro forjado que colgaba sobre la mesa, y Carmen podía ver cómo se formaba un juicio detrás de esa mirada azul. «El cortijo necesitaría algunas mejoras», dijo Alejandro de pronto, rompiendo un momento de silencio. «Las paredes tienen humedad, el tejado parece tener filtraciones y el sistema eléctrico debe de ser anterior a la guerra civil». Carmen dejó caer el tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. «¿Perdón? Solo estoy señalando lo obvio», continuó él imperturbable. «Si van a celebrar una boda aquí, deberían considerar hacer algunas renovaciones. Puedo recomendar a un arquitecto de Madrid especializado en restauración de edificios históricos. Este cortijo ha sobrevivido 200 años sin arquitectos de Madrid», replicó Carmen, sintiendo cómo el calor de la indignación subía por su cuello. «Creo que puede sobrevivir una boda más». «Carmen», intentó mediar Lucía, pero su hermana la ignoró. «Además», continuó Carmen, inclinándose hacia adelante con los ojos encendidos, «no recuerdo haber pedido su opinión sobre nuestra casa. Usted es un invitado, no un inspector de obras». «Carmen, por favor», intervino Pilar con tono conciliador. «El señor Vega solo está tratando de ayudar». «No necesitamos su ayuda», sentenció Carmen. «Hemos mantenido este lugar durante generaciones sin la intervención de extraños». Alejandro levantó las manos en un gesto de rendición, pero la sonrisa que curvaba sus labios no tenía nada de arrepentida. «Mis disculpas. No pretendía ofender las tradiciones familiares. Solo pensé que, dado que mi amigo va a celebrar aquí el día más importante de su vida, quizás valía la pena asegurar que el techo no se derrumbe sobre los invitados». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Doña Esperanza, que había permanecido callada hasta entonces, dejó escapar una risita seca desde su lugar en la cabecera de la mesa. «Tiene agallas, el forastero», comentó, levantando su copa de vino hacia Alejandro. «Me recuerda a mi difunto marido. También tenía esa costumbre de decir exactamente lo que pensaba, sin importar las consecuencias». «Abuela», murmuró Carmen frustrada. «Pero», continuó doña Esperanza, ignorando la interrupción, «mi marido también aprendió que a veces es mejor observar y escuchar antes de hablar, especialmente cuando uno está en territorio desconocido». Alejandro sostuvo la mirada de la anciana durante un largo momento. Algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que Carmen no supo interpretar. «Tiene razón», dijo finalmente él, asintiendo con respeto hacia doña Esperanza. «Me disculpo si he sido descortés. No era mi intención». El resto de la cena transcurrió en una calma tensa, con conversaciones superficiales sobre el viaje desde Madrid, los planes para la boda y el pronóstico del tiempo para los próximos días. Carmen apenas participó, concentrada en terminar su plato lo más rápido posible para poder escapar de aquella mesa. Cuando finalmente se levantaron, la noche había caído sobre el cortijo como un manto de terciopelo oscuro.
Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se podía apreciar lejos de las luces de la ciudad, y el canto de los grillos llenaba el silencio. Carmen se refugió en el patio interior, sentándose junto a la fuente con su guitarra entre las manos. Era su ritual nocturno, su forma de procesar el día y encontrar la paz antes de dormir. Sus dedos comenzaron a rasguear las cuerdas, primero suavemente, luego con más intensidad, dejando que la música hablara por ella. No supo cuánto tiempo llevaba tocando cuando sintió una presencia a sus espaldas. Se detuvo abruptamente, volviéndose para encontrar a Alejandro de pie en el umbral que conectaba el patio con el pasillo de las habitaciones. «No pare por mí», dijo él, con las manos en los bolsillos. «Tocaba una soleá, ¿verdad?» Carmen lo miró con desconfianza. «¿Sabe lo que es una soleá?» «Sé algunas cosas», respondió él acercándose lentamente. «No soy completamente ignorante en materia de flamenco, aunque entiendo que pueda parecerlo». Había algo diferente en su voz. El tono arrogante de antes había desaparecido, reemplazado por algo más suave, casi vulnerable. Carmen no supo si era un truco o si simplemente la oscuridad de la noche hacía que las máscaras fueran más difíciles de mantener. «Es la misma soleá que mi abuela me enseñó cuando era niña», explicó ella, sin saber por qué se sentía inclinada a compartir esa información. «Dice que la aprendió de su madre, quien la aprendió de la suya. Lleva generaciones en nuestra familia». Alejandro se sentó en el banco de piedra frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Las tradiciones familiares son importantes», dijo. «Yo no tuve muchas de esas creciendo». Carmen lo observó con curiosidad. Era la primera vez que él dejaba entrever algo personal, y la curiosidad pudo más que su resentimiento. «¿Dónde creció?» Alejandro tardó un momento en responder, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «En diferentes lugares. Mi infancia fue complicada. No tuve la suerte de tener un cortijo centenario ni una familia que preservara melodías de generación en generación». El silencio se extendió entre ellos, pero esta vez no era hostil. Era un silencio contemplativo cargado de palabras no dichas. «Lamento lo de antes», dijo Carmen finalmente, sorprendiéndose a sí misma. «En la cena fui demasiado dura». «No», respondió él sacudiendo la cabeza. «Tenía razón. Fui desconsiderado. A veces olvido que no todo puede medirse en términos de eficiencia y practicidad. Hay cosas que tienen valor precisamente porque son antiguas, porque han resistido el paso del tiempo». Carmen asintió lentamente, sin saber muy bien qué hacer con esta versión inesperada de Alejandro Vega. «¿Quiere que siga tocando?», preguntó señalando la guitarra. «A veces la música dice las cosas mejor que las palabras». «Me gustaría mucho», respondió él, y por primera vez su sonrisa pareció genuina. Carmen volvió a colocar los dedos sobre las cuerdas y comenzó a tocar. La soleá fluyó en la noche, mezclándose con el murmullo de la fuente y el perfume de los jazmines que trepaban por las paredes del patio. Y mientras tocaba, sintió que algo cambiaba en el aire, algo sutil, pero innegable. Quizás, pensó, había juzgado demasiado rápido a aquel forastero de Madrid, o quizás simplemente la noche andaluza tenía el poder de suavizar incluso los corazones más endurecidos. Los días que siguieron establecieron una rutina extraña en el cortijo. Rafael y Lucía pasaban la mayor parte del tiempo juntos, recorriendo los alrededores para decidir detalles de la boda, visitando proveedores locales y perdiéndose en conversaciones que solo los enamorados comprenden. Pilar supervisaba los preparativos de la casa con la eficiencia de una general de ejército, mientras doña Esperanza observaba todo desde su rincón favorito, tejiendo sus toallas y guardando sus comentarios para los momentos más oportunos.
Carmen intentaba mantener su distancia de Alejandro, pero el cortijo no era lo suficientemente grande para evitar los encuentros. Se cruzaban en el pasillo por las mañanas, compartían la mesa del desayuno, coincidían en el patio por las tardes, y cada encuentro traía consigo una nueva capa de complejidad a su relación. Una mañana, Carmen bajó temprano a la cocina para preparar café y lo encontró ya sentado a la mesa, con una taza humeante entre las manos y un libro abierto frente a él. «Buenos días», saludó ella tratando de sonar neutral. «Buenos días», respondió él, levantando la vista. «Espero no haber acaparado todo el café. La cafetera es grande, hay suficiente para todos». Carmen se sirvió su taza y dudó un momento antes de sentarse en el extremo opuesto de la mesa. El silencio entre ellos era diferente al de los primeros días, menos hostil, pero igualmente incómodo. «¿Qué lee?», preguntó ella más por llenar el vacío que por genuino interés. Alejandro giró el libro para mostrarle la portada. «Es un ejemplar de poesía de García Lorca que encontré en la biblioteca del salón. Espero que no le importe». Carmen sintió una punzada de sorpresa. No había esperado que un empresario hotelero de Madrid se interesara por la poesía. «Era el favorito de mi padre», dijo antes de poder contenerse. «Ese libro, específicamente». Alejandro bajó el ejemplar con cuidado, como si de pronto pesara más. «No lo sabía. ¿Puedo devolverlo a su lugar si...» «No», interrumpió ella sacudiendo la cabeza. «Está bien. Los libros están para ser leídos, no para acumular polvo en una estantería». Otra pausa. El café humeaba entre ellos, llenando la cocina con su aroma reconfortante. «¿Su padre vive aquí?», preguntó Alejandro, con una cautela que sugería que intuía que estaba pisando terreno delicado. «No», respondió Carmen con la voz más firme de lo que sentía. «Mi padre se marchó cuando yo tenía 12 años. Nunca volvimos a verlo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con años de dolor no procesado. Carmen no sabía por qué se lo había contado. Normalmente, ese era un tema que evitaba incluso con las personas más cercanas. «Lo siento», dijo Alejandro, y había sinceridad en su voz. «Crecer sin un padre es difícil». «¿Usted también?», comenzó Carmen, pero se detuvo, sin querer parecer entrometida. «Nunca conocí al mío», respondió él, como si la pregunta no le molestara. «Ni a mi madre. Crecí en un hogar de acogida en Sevilla». Carmen lo miró con ojos nuevos. Detrás del traje de lino y la actitud de empresario exitoso, había un niño que había crecido sin familia, sin raíces, sin las tradiciones que ella tanto valoraba. «No lo sabía», murmuró. «¿Por qué habría de saberlo?», dijo él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No es exactamente algo que mencione en las conversaciones de negocios». El reloj de pared marcaba las 8 de la mañana. Pronto, el resto de la casa comenzaría a despertar, y este momento de intimidad inesperada se desvanecería. «Las monjas del hogar», continuó Alejandro, como si necesitara seguir hablando ahora que había empezado, «me enseñaron a tocar la guitarra. Decían que la música era una forma de oración, una manera de conectar con algo más grande que uno mismo». «¿Por eso reconoció la soleá la otra noche?», preguntó Carmen. «Sí, aunque hace años que no toco. Los negocios absorben todo mi tiempo, y supongo que en algún momento perdí la conexión con esa parte de mí». Carmen dejó su taza sobre la mesa, estudiando el rostro del hombre que tenía enfrente. Era como si una cortina se hubiera corrido, revelando una persona completamente diferente a la que había conocido pocos días antes. «Hay una guitarra española en el salón», dijo. «Si quiere, puede usarla mientras esté aquí». Alejandro la miró con sorpresa. «¿Está segura?». «La música no debería acumular polvo», respondió ella,
repitiendo sus propias palabras de antes. Ni las guitarras ni las personas. Fue ese mismo día, más tarde, cuando Carmen descubrió a Alejandro sentado en el salón con la guitarra entre las manos. Se había detenido en el umbral de la puerta, atraída por una melodía que conocía bien, la misma soleá que ella había tocado en el patio aquella primera noche. Sus dedos se movían con una habilidad oxidada pero innegable, encontrando las notas como quien reencuentra a un viejo amigo después de años de separación. Había algo en la manera en que inclinaba la cabeza sobre el instrumento, en la concentración de su expresión, que transformaba por completo su apariencia. Ya no parecía el empresario arrogante que había llegado en un coche importado. Parecía vulnerable, humano. Carmen permaneció inmóvil, temerosa de romper el hechizo. Pero doña Esperanza, que pasaba por el pasillo en su silla de ruedas, no tuvo tales escrúpulos. «Ese de ahí tiene fuego escondido», murmuró la anciana deteniéndose junto a su nieta. «Lo vi desde el primer momento». «Abuela, por favor», susurró Carmen, ruborizándose. «No me hagas callar, niña. Tengo 92 años y me he ganado el derecho de decir lo que pienso». Alejandro dejó de tocar y levantó la vista, encontrándose con las dos mujeres en la puerta. En lugar de avergonzarse, sonrió con una calidez que Carmen no le había visto antes. «Me han descubierto», dijo dejando la guitarra a un lado. «Estoy terriblemente oxidado». «Tonterías», replicó doña Esperanza, acercándose en su silla. «La técnica se pierde, pero el sentimiento no. Y usted tiene sentimiento, joven. Lo escuché desde mi habitación. Gracias, señora, aunque no soy tan joven como parece creer». «Para mí, cualquiera menor de 80 es un niño», respondió la anciana con una carcajada seca. «Ahora, Carmen, ¿por qué no le enseñas a este muchacho cómo se toca de verdad? Hace años que no te escucho dar clases a alguien que valga la pena». Carmen abrió la boca para protestar, pero doña Esperanza ya estaba saliendo del salón con esa capacidad que tenía de desaparecer justo después de crear caos. «No tiene que hacerlo si no quiere», dijo Alejandro poniéndose de pie. «Su abuela es persuasiva. Es una manipuladora profesional», corrigió Carmen, aunque había afecto en su voz. «Pero tiene razón en una cosa. Usted tiene talento. Desperdiciado, pero talento al fin y al cabo». Alejandro la miró con esa intensidad que ella empezaba a reconocer. «¿Entonces me dará clases?». Carmen dudó. Una parte de ella quería negarse, mantener las distancias, proteger esa barrera que había construido con tanto cuidado. Pero otra parte, una parte que hacía mucho tiempo que no escuchaba, sentía curiosidad por conocer más a este hombre que seguía sorprendiéndola. «Una lección», cedió finalmente. «Veremos si vale la pena continuar». La sonrisa de Alejandro iluminó todo su rostro. «Es un trato». Y así comenzó una danza diferente entre ellos. Una danza de acordes y silencios, de dedos sobre cuerdas y miradas furtivas, que poco a poco fue derribando los muros que Carmen había levantado a lo largo de toda una vida. Las semanas pasaron con una velocidad que sorprendió a todos. La primavera se aproximaba, y con ella la fecha del casamiento de Lucía y Rafael. Los preparativos se intensificaban día a día, transformando el cortijo en un hervidero de actividad. Carmen se encontraba atrapada en un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Las lecciones de guitarra con Alejandro se habían convertido en el momento más esperado y más temido de su día. Esperado porque, contra toda lógica, disfrutaba de su compañía. Temido porque cada sesión la acercaba más a un precipicio emocional del que no sabía si podría regresar. Alejandro era un estudiante aplicado, pero lo que más la desconcertaba era su genuino interés por aprender, no solo la técnica, sino la historia, el significado.
el alma del flamenco. Hacía preguntas que revelaban una curiosidad profunda y escuchaba sus respuestas con una atención que la hacía sentir vista de una manera que no había experimentado en años. Una tarde, mientras practicaban en el patio bajo la sombra del limonero, Alejandro se detuvo en medio de una falseta. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo dejando la guitarra sobre su regazo. Carmen sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Depende de la pregunta. ¿Por qué nunca se casó?». La pregunta cayó entre ellos como una piedra en un estanque, creando ondas que se expandían en todas direcciones. Carmen tardó un momento en responder. «¿Quién dice que no lo hice?». «Su madre», admitió él. «Mencionó algo el otro día durante el desayuno». Carmen suspiró dejando su propia guitarra a un lado. «No es una historia muy interesante. Estuve comprometida una vez hace muchos años, pero él cambió de opinión. Decidió que yo era demasiado complicada, demasiado independiente, demasiado todo». «Suena como un idiota», dijo Alejandro sin rodeos. Carmen no pudo evitar una sonrisa amarga. «Quizás, o quizás tenía razón, no soy exactamente fácil de querer». «Eso no es cierto», replicó él, con una intensidad que la tomó por sorpresa. «Es diferente, sí. Tiene carácter, opiniones, pasiones, pero eso no la hace difícil de querer. La hace real». Sus miradas se encontraron, y por un momento, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Carmen sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido dormido durante demasiado tiempo. «¿Y usted?», preguntó rompiendo el hechizo. «¿Por qué un hombre de su éxito nunca se ha casado?». Alejandro bajó la mirada hacia sus manos que descansaban sobre las cuerdas de la guitarra. «Porque construí mi vida sobre la premisa de que no necesitaba a nadie. Pasé tantos años demostrándome que podía sobrevivir solo, que olvidé que sobrevivir no es lo mismo que vivir». Sus palabras resonaron en Carmen con una fuerza inesperada. Eran demasiado similares a su propia historia, a su propia forma de existir. «Somos un par de idiotas», murmuró ella. «Probablemente», concedió él, con una sonrisa triste. «Pero quizás nunca es tarde para cambiar». El momento fue interrumpido por la llegada de Lucía, que irrumpió en el patio con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. «Carmen», jadeó, «necesito hablar contigo, a solas». Alejandro se levantó inmediatamente, murmurando una excusa sobre revisar unos correos, y desapareció en el interior de la casa. Carmen se acercó a su hermana, preocupada por su expresión. «¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido?». Lucía se dejó caer en el banco donde Alejandro había estado sentado y comenzó a llorar. Rafael me ha dicho que quiere posponer la boda». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Por qué?». «No lo sé exactamente», sollozó Lucía. «Dice que necesita tiempo para pensar, que todo está yendo demasiado rápido, que tiene dudas». La palabra dudas quedó flotando en el aire, cargada de significado. Carmen conocía bien ese sentimiento, esa incertidumbre paralizante que podía destruir incluso el amor más genuino. «¿Dónde está él ahora?». «Se fue. Dijo que necesitaba caminar, aclarar sus ideas. Alejandro fue a buscarlo». Carmen abrazó a su hermana, sintiendo cómo el cuerpo de Lucía temblaba con cada sollozo. No sabía qué decir, qué palabras podrían aliviar ese dolor. Pero sabía que tenía que estar ahí, como Lucía siempre había estado para ella. «Escúchame», dijo finalmente, apartándose lo suficiente para mirarla a los ojos. «Rafael te ama. Lo he visto en la forma en que te mira, en cómo pronuncia tu nombre. Tener dudas no significa que no te quiera, significa que es humano. Pero, ¿y si cambia de opinión?
¿Y si decide que no soy suficiente para él? La pregunta golpeó a Carmen con la fuerza de un recuerdo doloroso. ¿Cuántas veces se había hecho ella misma esa pregunta? ¿Cuántas veces había dejado que ese miedo la mantuviera alejada de la posibilidad de amar? «Entonces no merece tus lágrimas», respondió con una firmeza que la sorprendió incluso a ella. «Pero no adelantes conclusiones. Dale tiempo, dale espacio, y cuando vuelva escucha lo que tiene que decir». Las horas siguientes fueron tensas. Pilar intentaba mantener la calma preparando comida que nadie quería comer. Doña Esperanza permanecía en silencio, observando todo con esos ojos que parecían ver más allá de lo visible, y Carmen se quedó junto a su hermana, sosteniéndole la mano mientras el sol descendía sobre los olivares. Fue casi al anochecer cuando Rafael y Alejandro regresaron. El rostro de Rafael mostraba señales de una lucha interna intensa. Ojos enrojecidos, mandíbula tensa, hombros caídos. Pero cuando vio a Lucía esperándolo en el porche, algo en su expresión cambió. Cruzó el patio en 3 zancadas y la envolvió en un abrazo que parecía querer fundirlos en una sola persona. «Lo siento», murmuró contra su cabello. «Lo siento mucho. Fui un cobarde». «¿Qué pasó?», preguntó Lucía sin separarse de él. «Tuve miedo», admitió Rafael. «Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de arruinar algo tan perfecto. Miedo de convertirme en mi padre». Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Pero Alejandro me hizo entender algo. El miedo es humano. Dejarse paralizar por él es una elección. Y yo elijo. Te elijo a ti, Lucía. Hoy, mañana y todos los días de mi vida. Carmen observaba la escena desde la distancia, con el corazón dividido entre la alegría por su hermana y una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la envidia. Sintió una presencia a su lado y supo, sin mirar, que era Alejandro. «¿Qué le dijiste?», preguntó en voz baja. «La verdad», respondió él, «que el amor verdadero no es la ausencia del miedo. Es la decisión de enfrentarlo todos los días por alguien que vale la pena». Carmen lo miró entonces, y lo que vio en sus ojos la dejó sin aliento. No era solo comprensión lo que había allí, era algo más profundo, más personal, como si esas palabras no hubieran sido solo para Rafael. «Alejandro», comenzó, pero él la interrumpió. «No tiene que decir nada», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo quería que supiera que algunas personas sí aprenden de sus errores, aunque a veces tarde demasiado». Y antes de que Carmen pudiera responder, él se alejó hacia el interior de la casa, dejándola sola con un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Las noches en el cortijo tenían una cualidad mágica que Carmen había aprendido a apreciar desde niña. El silencio no era vacío, sino lleno de pequeños sonidos. El canto de los grillos, el murmullo del viento entre los olivos, el ocasional ulular de una lechuza en la distancia. Era en esas noches cuando los secretos parecían más fáciles de compartir, cuando las máscaras caían y las personas se mostraban tal como eran. Habían pasado 3 semanas desde la crisis de Rafael y la boda seguía en pie, ahora más sólida que nunca. La pareja había emergido de aquella tormenta con una conexión más profunda, más honesta. Lucía brillaba con una luz diferente, más madura, más consciente de que el amor verdadero requería trabajo y compromiso. Carmen, por su parte, se encontraba en un estado de confusión permanente. Sus sentimientos hacia Alejandro habían evolucionado de manera que no podía controlar. Ya no era solo curiosidad o atracción física, era algo más profundo, más aterrador. Una noche, incapaz de dormir, bajó al patio en busca de la paz que solo la fuente podía ofrecerle. Pero al llegar,
descubrió que alguien se le había adelantado. Alejandro estaba sentado en el borde de la fuente, con los pies descalzos rozando el agua, mirando las estrellas como si buscara respuestas en ellas. No podía dormir, dijo él sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. Este lugar tiene algo que me mantiene despierto. No sé si es la belleza o los fantasmas. Carmen se acercó lentamente y se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. —¿Qué fantasmas? —Los míos —respondió él volviéndose para mirarla—, y quizás también los de este lugar. Las paredes antiguas guardan memorias, ¿no cree? Mi abuela dice que las casas viejas recuerdan todo. Los amores, las pérdidas, las risas, las lágrimas. Dice que por eso es importante cuidarlas, porque son los guardianes de nuestra historia. Alejandro asintió lentamente, y Carmen notó algo diferente en su expresión, una vulnerabilidad que no había visto antes, ni siquiera en sus momentos más sinceros. «Hay algo que nunca le conté», dijo él después de un largo silencio, «sobre por qué reaccioné como lo hice el primer día, cuando critiqué el cortijo». «No tiene que explicarse», respondió Carmen, aunque la curiosidad la carcomía. «Sí, tengo que hacerlo», insistió él, «porque desde entonces no he dejado de sentirme culpable y porque usted merece saber la verdad». Se apartó del borde de la fuente y comenzó a caminar lentamente por el patio, como si el movimiento le ayudara a organizar sus pensamientos. Cuando llegué aquí y vi este lugar, no vi solo un cortijo viejo. Vi todo lo que nunca tuve. Una familia, una historia, raíces, tradiciones que se transmiten de generación en generación. El amor evidente entre ustedes, aunque a veces se expresara con palabras ásperas. Alejandro. «Déjeme terminar», pidió él, deteniéndose frente a ella. «Pasé toda mi vida construyendo un imperio de hoteles de lujo, lugares perfectos, impecables, modernos. Y siempre me dije que era porque apreciaba la excelencia. Pero la verdad es otra. Los construía perfectos porque el hogar de acogida donde crecí era todo menos perfecto. Paredes con humedad, techos con goteras, frío en invierno. Construía lo contrario de mi infancia porque no sabía cómo hacer las paces con ella». Carmen sintió que su corazón se encogía con cada palabra. Cuando vi las imperfecciones del cortijo, no vi historia ni carácter, vi mis propios demonios reflejados. Y los ataqué como siempre he atacado todo lo que me recuerda de dónde vengo. «Pero eso ha cambiado», dijo Carmen, poniéndose de pie para acercarse a él. «Lo he visto. En las últimas semanas, la forma en que mira este lugar es diferente. Porque usted me enseñó a verlo de otra manera», admitió él con la voz quebrada. «Con sus historias, con su música, con su pasión por estas paredes y estas tradiciones. Me enseñó que las imperfecciones no son defectos. Son cicatrices de batallas ganadas, testimonios de supervivencia». Estaban tan cerca que Carmen podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que delataban años de sonrisas y preocupaciones. «¿Por qué me cuenta todo esto?», preguntó ella, en un susurro. «Porque me estoy enamorando de usted», respondió él con una simplicidad que la dejó sin aliento. «Y necesitaba que supiera quién soy realmente antes de que esto fuera más lejos». El mundo pareció detenerse. Las estrellas dejaron de brillar, los grillos enmudecieron, el agua de la fuente se congeló en el tiempo. Solo existían ellos dos, frente a frente, en el corazón de un patio andaluz que había presenciado cientos de confesiones a lo largo de los siglos. «Alejandro», murmuró Carmen, sintiendo cómo las defensas que había construido durante toda su vida comenzaban a desmoronarse. «Yo». «No tiene que decir nada», interrumpió él dando un paso atrás.
Solo necesitaba ser honesto con usted. Lo que haga con esa información es su decisión. Comenzó a alejarse, pero Carmen lo detuvo tomándolo de la mano. El contacto envió una descarga eléctrica por todo su brazo y supo que él también lo había sentido. «Tengo miedo», admitió ella, con voz temblorosa. «Toda mi vida he tenido miedo de confiar, de entregarme, de permitir que alguien se acerque lo suficiente como para poder herirme. Mi padre me enseñó que las personas que amamos pueden desaparecer sin previo aviso, y desde entonces he hecho todo lo posible por evitar ese dolor». «Lo entiendo», dijo él apretando su mano, «más de lo que imagina. Pero», continuó ella dando un paso hacia él, «estos últimos días, viendo a mi hermana con Rafael, viendo cómo enfrentaron sus miedos juntos, he comenzado a pensar que quizás hay otra manera de vivir, una manera que no implique esconderse detrás de murallas». «¿Qué está diciendo?». Carmen lo miró a los ojos, esos ojos azules que habían pasado de parecerle fríos a ser el lugar donde más quería perderse. «Estoy diciendo que también tengo sentimientos por usted, sentimientos que me asustan, que no entiendo completamente, que van en contra de todo lo que me he dicho a mí misma durante años, pero están ahí y ya no puedo seguir fingiéndolo». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Alejandro levantó una mano y la posó suavemente en la mejilla de Carmen, acariciándola con el pulgar como si fuera algo infinitamente precioso. «¿Y ahora qué?», preguntó él. «No lo sé», admitió ella, «pero quizás podamos descubrirlo juntos. No hubo un beso esa noche. Hubiera sido demasiado pronto, demasiado fácil». En lugar de eso, permanecieron sentados junto a la fuente hasta que las primeras luces del alba comenzaron a teñir el cielo de rosa y naranja. Hablaron de todo y de nada, compartieron recuerdos y sueños, miedos y esperanzas, y cuando finalmente se separaron para ir a sus respectivas habitaciones, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Doña Esperanza, que observaba todo desde la ventana de su habitación, sonrió satisfecha y volvió a recostarse en su cama. «Ya era hora», murmuró para sí misma, antes de cerrar los ojos y dejarse llevar por un sueño tranquilo. Los días previos a la boda de Lucía llegaron con una mezcla de alegría y tensión que flotaba en el aire del cortijo como el perfume de los azahares. La primavera había estallado en todo su esplendor, cubriendo los campos de amapolas rojas que transformaban el paisaje en un mar escarlata bajo el sol andaluz. Carmen se debatía entre la felicidad por lo que estaban haciendo con Alejandro y un terror paralizante que la asaltaba en los momentos más inesperados. ¿Qué pasaría cuando la boda terminara y él tuviera que volver a Madrid? ¿Podría ella abandonar sus raíces para seguirlo? ¿Querría él quedarse en un lugar que, por mucho que hubiera aprendido a apreciar, no era su hogar? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras ensayaba los acordes de la sevillana que tocaría durante la fiesta. La guitarra temblaba ligeramente bajo sus dedos, traicionando una inquietud que trataba de ocultar. «Tocas con el corazón roto», observó doña Esperanza desde su silla de ruedas interrumpiendo el ensayo. «O quizás con el corazón a punto de abrirse. A veces suena igual». Carmen dejó la guitarra sobre su regazo y miró a su abuela. «¿Cómo lo haces?», preguntó. «¿Cómo siempre sabes lo que estoy pensando?». «No lo sé, niña. Solo observo, y lo que veo es a una mujer que está luchando contra sí misma». La anciana se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros brillando con una sabiduría acumulada a lo largo de casi un siglo de vida. «¿Qué es lo que te da tanto miedo?». «Todo», admitió Carmen. «Que no funcione, que sí funcione, que tenga que elegir entre él y este lugar, que me pida que cambie, que me convierta en alguien que no soy,
¿Y él te ha pedido algo de eso? Carmen negó con la cabeza. No. De hecho, no ha pedido nada. Es como si estuviera esperando a que yo decida qué quiero, qué estoy dispuesta a dar. Entonces el problema no es él, sentenció doña Esperanza. El problema eres tú y los fantasmas de tu padre que todavía cargas. Las palabras golpearon a Carmen con la fuerza de una verdad largo tiempo evitada. Desde que su padre se marchó, había construido su vida sobre la premisa de que era mejor no depender de nadie, mejor no entregar el corazón a alguien que podría destruirlo. Pero esa armadura que la protegía también la aislaba, la mantenía prisionera de un miedo que ya no tenía sentido. ¿Cómo lo superaste tú?, preguntó con voz temblorosa. Cuando el abuelo murió, ¿cómo seguiste adelante? La anciana cerró los ojos por un momento y cuando los abrió brillaban con lágrimas contenidas. No lo superé, Carmen. Uno no supera los grandes amores de su vida. Aprende a vivir con el hueco que dejan, a honrar su memoria siguiendo adelante. Tu abuelo me enseñó que el amor verdadero no es posesión, es libertad. La libertad de ser quien eres, de crecer, de cambiar, sabiendo que hay alguien que te acepta en todas tus versiones. Pero él se fue, susurró Carmen. Te dejó sola. No me dejó, niña. La muerte se lo llevó, que es diferente. Pero antes de eso, me dio 53 años de felicidad, 3 hijos maravillosos y nietos que son la luz de mi vida. No cambiaría ni un solo día a su lado por evitar el dolor de perderlo. Carmen sintió que algo se removía en su interior, una grieta en el muro que había construido tan cuidadosamente. ¿Y si no soy capaz?, preguntó. ¿Y si estoy demasiado rota para amar así? Doña Esperanza extendió una mano arrugada y tomó las de su nieta entre las suyas. Nadie está roto más allá de la reparación, Carmen, y a veces las vasijas que han sido rotas y pegadas con oro son más hermosas que las que nunca se rompieron. Tus grietas son parte de tu historia. No las escondas, déjalas brillar. Esa tarde, Carmen buscó a Alejandro. Lo encontró en el olivar, caminando entre los árboles centenarios con las manos en los bolsillos, observando el juego de luces y sombras que el sol creaba a través de las hojas. «Tenemos que hablar», dijo ella acercándose. Él se volvió, y en su expresión, Carmen vio un reflejo de sus propios miedos. «Lo sé», respondió. «También he estado pensando». «¿En qué?» «En todo. En nosotros. ¿En qué va a pasar después de la boda?» Caminaron juntos bajo los olivos, sin tocarse, manteniendo una distancia que parecía necesaria para poder pensar con claridad. «Tengo una propuesta», dijo Alejandro finalmente. «O más bien, una decisión que he tomado y que quiero compartir contigo». Carmen se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. «Te escucho». «He decidido invertir en la escuela de flamenco donde trabajas, de manera anónima, al menos por ahora. Llevan meses luchando para mantenerse a flote, y es un lugar demasiado valioso para dejarlo morir». Carmen lo miró con asombro. «¿Cómo sabes lo de la escuela?» «Tu madre mencionó algo y yo investigué. Es lo que hago, Carmen. Investigo, analizo, busco oportunidades. Pero esta vez no busco beneficio económico. Busco, no sé, quizás una forma de contribuir a algo que tiene significado real. Alejandro, no puedo aceptar». «No te estoy pidiendo que aceptes nada», interrumpió él. «Es un regalo, para la escuela, para la comunidad, para las generaciones futuras de músicos que aprenderán allí. No tiene nada que ver con nosotros, o mejor dicho, tiene todo que ver, pero no de la manera que piensas. Explícate». Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto de nerviosismo que Carmen empezaba a reconocer. «He pasado toda mi vida acumulando dinero, propiedades, poder.
Y ahora me doy cuenta de que nada de eso tiene sentido si no sirve para algo más grande que yo mismo. Este lugar, esta familia, tú, me han enseñado el valor de las raíces, de las tradiciones, del amor que se transmite de generación en generación. Quiero ser parte de eso, no como un intruso que viene a imponer sus ideas, sino como alguien que aprende, que aporta, que crece junto a los demás. Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Pero tu vida está en Madrid, tus hoteles, tu empresa, todo lo que has construido. Las empresas pueden dirigirse desde cualquier lugar, respondió él, y los hoteles seguirán ahí, no importa dónde viva yo. Lo que no puedo hacer es seguir postergando la vida que realmente quiero vivir. ¿Y qué vida es esa? Alejandro la miró con una intensidad que la hizo temblar. Una vida donde la música sea tan importante como los números, donde el aroma del aceite de oliva sea tan familiar como el de los restaurantes de lujo, donde pueda despertar cada mañana sabiendo que estoy donde quiero estar, con la persona que quiero estar. Se acercó a ella, reduciendo la distancia que los separaba. No te estoy pidiendo que elijas, Carmen, no te estoy pidiendo que renuncies a nada, solo te estoy diciendo que yo ya elegí, y que si tú quieres, podemos construir algo juntos, aquí, en este lugar que has amado toda tu vida, o en cualquier otro lugar que tú decidas. Lo único que me importa es que sea contigo. Carmen cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Toda su vida había esperado escuchar palabras así, y toda su vida había estado segura de que nunca llegarían. «Tengo miedo», confesó, con voz quebrada. «Yo también», respondió él tomándola de las manos. «Pero prefiero tener miedo contigo que estar seguro sin ti». Y entonces, bajo el manto verde de los olivos centenarios, con el sol de la tarde tiñendo el mundo de dorado, Carmen tomó la decisión más valiente de su vida. «Sí», dijo abriendo los ojos para encontrarse con los suyos. «Quiero intentarlo». La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue más brillante que cualquier amanecer andaluz. «Entonces lo intentaremos», prometió. «Juntos». El día del casamiento de Lucía amaneció con un cielo tan azul que parecía pintado a mano. El cortijo bullía de actividad desde las primeras horas. Caterers preparando manjares en la cocina, floristas decorando cada rincón con rosas blancas y lavanda, músicos afinando sus instrumentos en el patio donde se celebraría la ceremonia. Carmen se despertó con una mezcla de emociones que le oprimía el pecho. En pocas horas, su hermana pequeña se casaría. En pocas horas, ella y Alejandro bailarían juntos frente a toda la familia. Y después tendría que enfrentar la realidad de la decisión que había tomado bajo los olivos. Se vistió con cuidado, eligiendo el vestido rojo carmesí que su madre había seleccionado para ella. El tejido se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, y cuando se miró en el espejo, vio a una mujer que apenas reconocía. No por el vestido o el maquillaje, sino por algo más profundo, una luz en los ojos que hacía mucho tiempo no veía. «Estás hermosa», dijo Pilar desde la puerta, con lágrimas en los ojos. «Mi niña mayor, tan hermosa. Mamá, no llores que me harás llorar a mí también». Pilar entró en la habitación y tomó las manos de su hija. «Hoy es un día especial, Carmen, no solo por Lucía, por todo, por esta familia que ha sobrevivido tantas cosas y sigue aquí, más fuerte que nunca. Mamá, déjame terminar. Sé lo que está pasando entre tú y Alejandro. Lo he visto, aunque hayan intentado ser discretos, y quiero que sepas que estoy feliz. Feliz de verte abrirte de nuevo, de verte dar una oportunidad al amor». Carmen abrazó a su madre, sintiendo cómo años de tensión comenzaban a disolverse.
¿Y si sale mal?, susurró. ¿Y si me decepciona como lo hizo papá? Pilar se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Tu padre cometió muchos errores, Carmen. Pero el peor de todos no fue marcharse. Fue no luchar por lo que amaba. Alejandro no es tu padre. Lo veo en cómo te mira, en cómo escucha cada una de tus palabras como si fueran sagradas. Ese hombre no va a huir cuando las cosas se pongan difíciles. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque la abuela me lo dijo, sonrió Pilar, y ella nunca se equivoca. La ceremonia se celebró al atardecer, cuando la luz dorada del sol poniente bañaba el patio con un resplandor casi místico. La pequeña capilla del cortijo estaba adornada con velas y flores, y los bancos de madera se llenaron de familiares y amigos que habían viajado desde todas partes de España para presenciar la unión. Lucía estaba radiante en su vestido blanco de encaje, con un velo que había pertenecido a su bisabuela. Rafael la esperaba en el altar, visiblemente emocionado, secándose las lágrimas con el dorso de la mano mientras la veía avanzar del brazo de Pilar. Carmen ocupó su lugar junto a los demás padrinos, pero sus ojos no podían apartarse de Alejandro, que estaba al otro lado del altar. Él la miraba con una intensidad que la hacía sentirse desnuda, no físicamente, sino emocionalmente, como si pudiera ver todos sus miedos, todas sus esperanzas, todos sus secretos. La ceremonia fue emotiva, votos que arrancaron lágrimas a todos los presentes, promesas de amor eterno que resonaron entre las viejas paredes de la capilla, bendiciones de un sacerdote que había bautizado a ambas hermanas hacía décadas. Y cuando Rafael y Lucía se besaron como marido y mujer, el aplauso que estalló en la pequeña iglesia parecía capaz de sacudir los cimientos del cortijo. La fiesta comenzó poco después en el patio principal. Las mesas estaban dispuestas alrededor de la fuente central, cubiertas con manteles blancos y centros de flores que perfumaban el aire. Los músicos comenzaron a tocar sevillanas tradicionales, y los invitados no tardaron en levantarse para bailar. Fue entonces cuando llegó el momento que Carmen había temido y anhelado por igual. El momento en que, según la tradición andaluza, los padrinos debían bailar juntos la primera sevillana después de los novios. Alejandro se acercó a ella, atravesando el patio con esa seguridad que lo caracterizaba. Extendió la mano, exactamente como lo haría más tarde en su memoria, cuando reviviera este instante una y otra vez. «Es tradición», dijo él con esa voz grave que había aprendido a amar. «Los padrinos deben bailar». Carmen sintió las miradas de todos los presentes concentrarse en ella. Su madre contenía la respiración. Su abuela sonreía desde su lugar de honor. Lucía la observaba con esperanza. Y toda la resistencia, todos los miedos, todas las excusas que había construido durante años se desmoronaron en un instante. Tomó su mano. La música era intensa, una antigua copla sobre amores que desafían el tiempo. Carmen sintió el perfume de Alejandro, cuero, azahar y algo que era únicamente él. Sus cuerpos se acercaron más de lo estrictamente necesario para el baile. Sus miradas se encontraron y ya no se separaron. Los pasos de la sevillana fluían naturalmente entre ellos, como si hubieran bailado juntos toda la vida. Cada giro, cada movimiento de cadera, cada zapateado sobre las baldosas del patio, era una declaración silenciosa de lo que sentían. Los demás invitados comenzaron a murmurar, pero ninguno de los dos lo notó. El mundo había dejado de existir más allá del círculo que formaban juntos. Cuando la música terminó, no se separaron. Permanecieron inmóviles frente a frente, con las respiraciones entrecortadas y los corazones latiendo al unísono. Y entonces Alejandro la besó. Fue un beso que comenzó suave, casi tentativo, como pidiendo permiso.
Pero Carmen respondió con una intensidad que sorprendió a ambos, enterrando los dedos en su cabello, acercándolo más, entregándose sin reservas. El patio estalló en aplausos y silbidos. Doña Esperanza batió palmas con una risa satisfecha. Lucía lloró de alegría, abrazada a su nuevo esposo. Y Pilar murmuró una oración de agradecimiento a la Virgen de la Esperanza, a quien había pedido este milagro durante años. Cuando finalmente se separaron, Carmen tenía los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Creo que ya no es un secreto», susurró Alejandro mirando a su alrededor. «Creo que nunca lo fue», respondió ella. «Al menos no para mi abuela». Él rió, ese sonido cálido que ella estaba aprendiendo a amar. «Tu abuela es una mujer extraordinaria». «Lo es, y tiene razón en algo que me dijo hace unos días». «¿Qué cosa?». Carmen lo miró a los ojos, esos ojos azules que ya sentía como un hogar. «Que el amor no es la ausencia del miedo, es la valentía de sentir, incluso cuando el corazón tiembla». Alejandro tomó su rostro entre las manos, acariciando sus mejillas con una ternura que la hizo derretirse. «Entonces seamos valientes juntos», dijo. «Hoy, mañana y todos los días que vengan». La fiesta continuó hasta el amanecer, con música, risas y celebración. Pero para Carmen y Alejandro, todo había cambiado en el instante de aquel beso. Algo había terminado y algo nuevo había comenzado. Y aunque ninguno de los dos podía ver el futuro, ambos sabían que querían enfrentarlo juntos. Los días que siguieron a la boda fueron un torbellino de emociones encontradas. Lucía y Rafael partieron hacia su luna de miel en Grecia, dejando el cortijo extrañamente silencioso después de semanas de actividad frenética. Alejandro debía regresar a Madrid para atender asuntos urgentes de su empresa, y Carmen se encontró enfrentando la realidad de lo que habían comenzado. La mañana de su partida, él la encontró en el patio, tocando una melodía melancólica en su guitarra. «Volveré en 2 semanas», prometió arrodillándose frente a ella. «Es solo tiempo para organizar algunas cosas, delegar responsabilidades. Quiero estar libre cuando regrese». «¿Libre para qué?». «Para ti», respondió, con una simplicidad que la desarmó. «Para nosotros, para descubrir qué podemos construir juntos». Carmen quiso creerle. Con todo su corazón, quiso creer que esta vez sería diferente, que este hombre no la abandonaría como lo había hecho su padre. Pero las sombras del pasado son difíciles de desterrar, y en los días que siguieron a la partida de Alejandro, comenzaron a acosarla con renovada intensidad. Primero fueron los sueños. Sueños donde lo veía marcharse, donde sus promesas se convertían en humo, donde ella quedaba sola en un cortijo vacío, rodeada de fantasmas. Se despertaba con el corazón acelerado, bañada en sudor frío, incapaz de distinguir entre el pasado y el presente. Luego vinieron las dudas. ¿Y si había sido todo demasiado rápido? ¿Y si Alejandro descubría, al volver a su vida normal, que no la necesitaba tanto como creía? ¿Y si ella estaba proyectando en él esperanzas que ningún hombre podría cumplir? Doña Esperanza observaba a su nieta con preocupación desde su rincón habitual en el patio. Una tarde, cuando Carmen parecía particularmente perdida en sus pensamientos, la anciana le hizo un gesto para que se acercara. «Ven aquí, niña, siéntate conmigo». Carmen obedeció acomodándose en el banco junto a la silla de ruedas de su abuela. «¿Qué te atormenta?». «Nada, abuela. Estoy bien». «Mientes tan mal como cuando eras pequeña», replicó doña Esperanza con una media sonrisa. «Vamos, cuéntame. Estas paredes han escuchado todos los secretos de esta familia durante generaciones. Pueden escuchar los tuyos también». Carmen se rindió. Le habló de los sueños, de las dudas, del miedo paralizante que la asaltaba cada vez que pensaba en el futuro con Alejandro.
Tengo miedo de que todo esto sea un espejismo, confesó. De que cuando la magia de la boda se desvanezca, él se dé cuenta de que yo no soy lo que quiere, de que soy demasiado todo, como dijo aquel hombre hace años. Ese hombre era un necio, sentenció doña Esperanza. Y tú eres una tonta si sigues dejando que sus palabras te definan después de tanto tiempo. Abuela. Escúchame bien, Carmen. La anciana tomó las manos de su nieta con una fuerza sorprendente. Tu padre te abandonó, sí. Ese hombre te rechazó, sí. Pero esas son sus historias, no la tuya. Tú eres mucho más que las heridas que te han causado. Eres una mujer brillante, talentosa, apasionada. Eres la guitarra que llora por las noches y la risa que ilumina los días. Eres la hija de Pilar, la nieta de Esperanza, la heredera de un linaje de mujeres fuertes que han sobrevivido guerras, pérdidas y decepciones sin perder la capacidad de amar. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no te equivocas?, replicó doña Esperanza. ¿Y si Alejandro es exactamente lo que parece? Un hombre que ha caminado por el desierto toda su vida y finalmente ha encontrado un oasis. ¿Y si el mayor error de tu vida sería dejarlo ir por miedo a que te decepcione? Carmen cerró los ojos, dejando que las palabras de su abuela penetraran en su corazón. No sé cómo dejar de tener miedo. No se trata de dejar de tener miedo, niña. Se trata de no dejar que el miedo tome las decisiones por ti. El miedo es un consejero, no un amo. Escúchalo, reconócelo, pero luego elige tú qué camino quieres seguir. Esa noche, Carmen hizo algo que no había hecho en años. Se sentó en su habitación, frente al viejo escritorio que había sido de su padre, y le escribió una carta. No una carta para enviar, una carta para exorcizar. Le escribió todo lo que nunca le había dicho. La rabia por haberla abandonado, el dolor de crecer sin él, la confusión de no entender por qué no había sido suficiente para que se quedara, las lágrimas que había derramado en silencio, las noches que lo había esperado en vano, los años que había pasado tratando de llenar el vacío que dejó. Y al final algo inesperado. Le escribió que lo perdonaba, no porque lo mereciera, sino porque ella necesitaba soltar ese peso para poder avanzar, porque seguir aferrada al rencor no la protegía, solo la mantenía prisionera. Cuando terminó, dobló la carta, la llevó al patio y la quemó en una de las macetas de barro que su abuela usaba para secar hierbas. Observó cómo las llamas consumían el papel, cómo las palabras se convertían en cenizas, cómo años de dolor se elevaban hacia el cielo nocturno y se perdían entre las estrellas. Se sintió más ligera, no completamente sanada, porque algunas heridas nunca cierran del todo, pero sí lo suficientemente ligera como para poder respirar con profundidad, para mirar hacia adelante en lugar de quedarse atrapada en el pasado. Doña Esperanza, que como siempre lo veía todo desde su ventana, sonrió en la oscuridad. «Así se hace, niña», murmuró. «Así se hace». Las 2 semanas que Alejandro prometió se convirtieron en 3, luego en 4. Las llamadas que al principio eran diarias comenzaron a espaciarse y los mensajes se volvieron más cortos, más impersonales. Carmen intentaba no preocuparse. Se repetía a sí misma que los negocios podían ser complicados, que reorganizar una empresa no era tarea fácil, que él había dado su palabra y que debía confiar. Pero la vocecita del miedo, esa compañera constante desde la infancia, susurraba cada vez más alto. «Te lo dije, todos se van, nadie se queda». Lucía y Rafael habían vuelto de su luna de miel, radiantes y más enamorados que nunca. Su hermana notó el cambio en Carmen inmediatamente. «¿Qué pasa?», preguntó una tarde mientras tomaban café en el porche.
Pareces apagada. No es nada, mintió Carmen. Solo cansancio. Carmen, te conozco desde que naciste. Sé cuando algo te preocupa. ¿Es Alejandro? El nombre actuó como un detonante. Las lágrimas que Carmen había contenido durante semanas comenzaron a brotar, y antes de darse cuenta, estaba sollozando en los brazos de su hermana. Han pasado casi 5 semanas, gimió. Al principio llamaba todos los días, ahora apenas responde mis mensajes. Dice que está ocupado, que pronto vendrá, pero... Pero tienes miedo de que haya cambiado de opinión, completó Lucía. Sí. Lucía la sostuvo hasta que los sollozos se calmaron, acariciándole el pelo como solía hacer cuando eran niñas. Escúchame. Conozco a Alejandro. Es el mejor amigo de mi esposo. Lo he visto en sus mejores y peores momentos. Y te puedo asegurar que ese hombre está perdidamente enamorado de ti. Entonces, ¿por qué no? Porque tiene miedo, igual que tú. Alejandro nunca ha tenido una familia, nunca ha tenido raíces. La idea de comprometerse de verdad, de construir algo permanente, debe aterrorizarlo. Probablemente está en Madrid, trabajando hasta el agotamiento para no pensar en lo que siente. ¿Crees que podría estar huyendo? Creo que está luchando, y creo que tú deberías ir a buscarlo. Carmen se apartó sorprendida. ¿Ir a Madrid? Sí, a veces el amor requiere acción, Carmen. No puedes quedarte aquí esperando a que él resuelva sus demonios solo. Ve, enfréntalo, dile lo que sientes. Si después de eso decide que no puede seguir adelante, al menos sabrás que lo intentaste todo. La idea era aterradora. Abandonar la seguridad del cortijo, viajar a una ciudad que siempre había evitado, arriesgarse al rechazo más doloroso de su vida. Pero también era quizás la única forma de romper el ciclo de miedo y parálisis en el que había estado atrapada toda su vida. Esa noche, mientras preparaba una pequeña maleta, doña Esperanza apareció en la puerta de su habitación. ¿Vas a buscarlo? No era una pregunta. Sí, abuela. La anciana asintió lentamente, con esa expresión de satisfacción que solía mostrar cuando sus planes funcionaban. Bien, llévale esto. Le tendió un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda. Carmen lo abrió con cuidado y descubrió una antigua medalla de la Virgen de la Esperanza, desgastada por el tiempo y el uso. Esta medalla ha estado en nuestra familia durante generaciones, explicó doña Esperanza. Mi madre me la dio el día de mi boda, y yo se la di a la tuya. Ahora quiero que Alejandro la tenga. Abuela, no puedo. Puedes y lo harás, interrumpió la anciana. Ese hombre necesita saber que tiene un lugar en esta familia, que no importa de dónde venga ni qué fantasmas cargue. Aquí hay un hogar esperándolo. Carmen abrazó a su abuela, sintiendo cómo las lágrimas volvían a llenar sus ojos. Gracias, susurró, por todo. Por creer en mí cuando yo no podía. Siempre, mi niña, siempre. A la mañana siguiente, Carmen partió hacia Madrid. El viaje en tren fue un torbellino de pensamientos y emociones, con el paisaje andaluz transformándose gradualmente en las llanuras de La Mancha y luego en los suburbios de la capital. Cuando el tren entró en la estación de Atocha, sintió que su corazón latía tan fuerte que temía que los demás pasajeros pudieran escucharlo. Alejandro vivía en un ático de lujo en el centro de la ciudad, según le había dicho Lucía. Carmen tomó un taxi, demasiado nerviosa para confiar en su capacidad de navegar el metro madrileño. Cuando el coche se detuvo frente al edificio, un rascacielos de cristal y acero que no podría ser más diferente del cortijo andaluz, sintió que le faltaba el aire. «Puedo hacer esto», se dijo, «tengo que hacerlo». Subió en el ascensor hasta el último piso, cada segundo estirándose hasta parecer una eternidad. Cuando las puertas se abrieron, se encontró frente a una sola puerta de madera oscura, la puerta del apartamento de Alejandro.
Respiró hondo y tocó el timbre. Nadie respondió. Volvió a tocar. Nada. La decepción fue tan intensa que casi la derribó. Había viajado hasta allí, había reunido todo su coraje y él ni siquiera estaba en casa. Se dejó caer contra la pared del pasillo sin saber qué hacer a continuación. Debería esperar, debería irse, debería. El sonido del ascensor interrumpió sus pensamientos. Las puertas se abrieron y Alejandro apareció, cargando una bolsa de la compra y con aspecto de no haber dormido en días. Se quedaron mirándose durante un momento que pareció eterno. Él, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Ella con el corazón en la garganta y las palabras atrapadas en algún lugar entre el pecho y los labios. «Carmen», murmuró él, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?» Ella se levantó, alisándose el vestido con manos temblorosas. «Vine a buscarte», respondió, «porque si vas a huir de mí, quiero que al menos tengas que hacerlo mirándome a los ojos». El apartamento de Alejandro era exactamente como Carmen había imaginado. Moderno, impecable, frío. Muebles de diseño, paredes blancas, ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Pero también había algo más, algo que ella no esperaba. Sobre la mesa del comedor, junto a un ordenador portátil y pilas de documentos, descansaba la guitarra española que ella le había prestado en el cortijo. Y en las paredes, mezcladas con el arte abstracto que uno esperaría en un lugar así, había fotografías. Del olivar bajo el sol de la tarde, del patio con su fuente de azulejos, de doña Esperanza sonriendo desde su silla de ruedas. «Has estado ocupado», observó Carmen, recorriendo las imágenes con la mirada. «He estado tratando de no volver corriendo», confesó Alejandro, dejando la bolsa de la compra sobre la encimera de la cocina. «De resolver todo antes de poder quedarme. De quedarme para siempre». «¿Quedarme?» Él se volvió hacia ella, y Carmen vio entonces lo que no había notado antes. Las ojeras profundas, los hombros caídos, la tensión que marcaba cada línea de su rostro. No era el aspecto de un hombre que hubiera cambiado de opinión. Era el aspecto de un hombre que estaba luchando con todas sus fuerzas para mantener una promesa. «Carmen, tengo que explicarte algo», comenzó, acercándose pero sin atreverse a tocarla. «Estas semanas no he estado evitándote. He estado trabajando día y noche para reorganizar mi empresa. Vendí 3 de mis hoteles. Delegué la dirección de los demás en un equipo de confianza. Estoy liberándome. ¿Por qué no me lo contaste? Porque quería presentarme ante ti con todo resuelto. Quería poder decirte, aquí estoy, libre de ataduras, listo para empezar de nuevo. No quería que pensaras que era solo una promesa vacía». Carmen sintió que las piernas le temblaban. Todo lo que había temido, todas las noches de insomnio, todas las dudas que la habían atormentado, se desvanecían ante esas palabras. «Idiota», murmuró, mitad riendo, mitad llorando. «Completo idiota». «Lo sé», admitió él, con una sonrisa triste. «Lucía me lo dijo cuando la llamé esta mañana para preguntarle por ti. Me dijo que habías estado sufriendo, que pensabas que te había abandonado. Me dijo que eras una tonta por no confiar en mí, pero que yo era aún más tonto por no haber sido más claro contigo. Tu hermana tiene razón». Carmen dio un paso hacia él. «Los dos somos tontos. Quizás», Alejandro también avanzó. «Pero somos tontos que se han encontrado. ¿Eso no cuenta para algo?» Estaban tan cerca que Carmen podía sentir su respiración. Podía ver las motas doradas que salpicaban sus ojos azules. Podía percibir el temblor de su cuerpo que reflejaba el suyo propio. «Vine a buscarte»,
dijo ella, sacando la medalla de su bolsillo, porque mi abuela quería que tuvieras esto. Alejandro tomó el pequeño objeto con manos temblorosas, observando la imagen desgastada de la Virgen. ¿Qué es? La medalla de nuestra familia. Ha pasado de madre a hija durante generaciones. Mi abuela dice que ahora te pertenece, que eres parte de nosotros, sin importar de dónde vengas o qué fantasmas cargues. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Alejandro, y Carmen supo que nunca antes lo había visto llorar. Este hombre que había construido un imperio desde la nada, que había aprendido a sobrevivir en un mundo que no le había dado nada, estaba llorando por un simple trozo de metal y la promesa de pertenencia que representaba. Carmen, su voz era apenas un susurro. Toda mi vida he buscado esto, un lugar donde pertenecer, personas que me quieran no por lo que tengo, sino por quien soy. Y ahora lo tienes, completó ella, tomando su rostro entre las manos. Nos tienes, a mí, a mi madre, a mi abuela, a las paredes del cortijo que ya conocen tu nombre. Tienes un hogar, Alejandro. Solo tienes que elegir volver a él. Él la besó entonces. No como el beso de la noche de la boda, público y declarativo. Este era un beso privado, íntimo, cargado de promesas y rendición. Un beso que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando se separaron, Alejandro la abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse. «Vuelve conmigo», pidió Carmen. «Ahora, deja que Madrid resuelva sus propios problemas. Ven a casa». «¿A casa?», repitió él como saboreando la palabra. «A casa», confirmó ella, «donde el aceite de oliva perfuma el aire, y la abuela espera con sus toallas bordadas, y el patio guarda música entre sus paredes. A casa, Alejandro, contigo». Él cerró los ojos, y cuando los abrió, la decisión ya estaba tomada. «Sí», dijo, «vamos a casa». El viaje de vuelta a Ronda fue diferente al de ida. Donde antes había ansiedad y miedo, ahora había paz y anticipación. Carmen y Alejandro viajaban juntos, tomados de la mano, mirando por la ventana del tren cómo el paisaje iba transformándose gradualmente de los grises de la ciudad a los verdes y ocres de la Andalucía que ambos habían aprendido a llamar hogar. Hablaron durante horas, de todo y de nada, del futuro que querían construir juntos, de los miedos que aún tenían que enfrentar, de los sueños que habían guardado en secreto durante demasiado tiempo. «Quiero enseñar», dijo Alejandro en algún momento del viaje, «en la escuela de flamenco. No guitarra, todavía no tengo nivel para eso, pero podría ayudar con la gestión, con los números, con buscar financiación. Quiero hacer algo que tenga significado». ¿Y tus hoteles? Seguirán existiendo. Generarán ingresos que podré invertir en proyectos que me importen, pero ya no serán el centro de mi vida. Ya no quiero que los negocios definan quién soy. Carmen lo miró con una mezcla de admiración y ternura. Este hombre que había llegado al cortijo como un extraño arrogante, que había criticado las paredes y los techos, que había parecido tan fuera de lugar entre los olivares. Se había transformado en alguien completamente diferente. O quizás pensó, siempre había sido así por dentro. Solo necesitaba el lugar y las personas adecuadas para mostrarlo. «Mi abuela tenía razón sobre ti», dijo. «¿En qué?» «Dijo que tenías fuego escondido, desde el primer momento». Alejandro sonrió. Esa sonrisa que Carmen había aprendido a amar más que cualquier melodía. «Tu abuela es una mujer extraordinaria. ¿Crees que me aceptará oficialmente en la familia?» «Ya lo hizo», respondió Carmen, señalando la medalla que él llevaba colgada del cuello. «Esto no es solo un regalo, es una declaración». Llegaron a Ronda al atardecer,
cuando el sol pintaba el cielo de naranjas y rojos sobre el desfiladero del Tajo. El cortijo los esperaba silencioso, pero no vacío. Pilar estaba en el porche, con los brazos cruzados y una sonrisa que intentaba ocultar las lágrimas. Doña Esperanza observaba desde su ventana, asintiendo con satisfacción, y Lucía y Rafael, que habían extendido su estancia para este momento, salieron a recibirlos con abrazos y exclamaciones de alegría. «Bienvenido a casa», le dijo Pilar a Alejandro, abrazándolo con la calidez de una madre. «Ya era hora de que volvieras». «Gracias, señora», respondió él visiblemente emocionado. «Por todo». «Nada de señora, soy Pilar, o mamá si lo prefieres». Alejandro tuvo que apartar la mirada para ocultar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Carmen tomó su mano y la apretó suavemente, transmitiendo todo el apoyo que las palabras no podían expresar. La cena de esa noche fue una celebración. No había caterers ni invitados elegantes, solo la familia reunida alrededor de la vieja mesa de roble, compartiendo platos caseros y conversaciones que fluían con la facilidad de quienes se conocen de toda la vida. Alejandro encajaba como si siempre hubiera estado allí, bromeando con Rafael, escuchando las historias de Doña Esperanza, ayudando a Pilar a servir el postre. Cuando terminaron de cenar, Carmen tomó su guitarra y salió al patio. La noche era cálida, perfumada con el aroma de los jazmines en flor, y las estrellas brillaban con una intensidad que solo se podía apreciar lejos de las luces de la ciudad. Comenzó a tocar. No la soleá que su abuela le había enseñado, sino algo nuevo. Una melodía que había compuesto durante las semanas de ausencia de Alejandro, una melodía que hablaba de miedo y esperanza, de pérdida y reencuentro, de un amor que había encontrado su camino a pesar de todos los obstáculos. Alejandro se sentó a su lado, en silencio, absorbiendo cada nota, y cuando la última vibración de las cuerdas se perdió en la noche, tomó la mano de Carmen y la llevó a sus labios. «Eso fue hermoso», murmuró. «Es para ti», respondió ella. «Se llama El Regreso. ¿Puedo aprender a tocarla? Podemos aprenderla juntos». Se quedaron en el patio hasta que la luna comenzó su descenso hacia el horizonte, hablando de los planes para el futuro, de los proyectos que querían emprender, de la vida que construirían juntos en ese cortijo centenario que había presenciado tantas historias de amor a lo largo de las generaciones. Y cuando finalmente se retiraron a descansar, cada uno a su habitación por respeto a las tradiciones de Pilar, Carmen supo con certeza que había tomado la decisión correcta, que al ir a buscar a Alejandro no solo había encontrado un compañero de vida, había encontrado también la parte de sí misma que había estado perdida durante demasiado tiempo. Los meses siguientes fueron una transformación, no solo para Carmen y Alejandro, sino para todo el cortijo y la comunidad que lo rodeaba. La escuela de flamenco, gracias a la inversión anónima de Alejandro y a su dedicación personal, floreció como nunca antes. Se abrieron nuevas aulas, se contrataron profesores adicionales, se creó un programa de becas para jóvenes talentosos que no podían permitirse las clases. Carmen se convirtió en la directora artística, y su pasión por enseñar encontró por fin el espacio que merecía. Alejandro, por su parte, descubrió una faceta de sí mismo que nunca había explorado. Lejos de los rascacielos y las reuniones de negocios, encontró satisfacción en cosas simples. Ayudar a Pilar con el huerto, aprender las canciones que Doña Esperanza cantaba cuando era joven, participar en las festividades del pueblo como si siempre hubiera sido parte de ellas. La noche de San Juan llegó con todo el esplendor de la tradición andaluza. Las hogueras iluminaban las colinas de Ronda y el aire olía a jazmín, manjericán y a la promesa de los deseos que se cumplirían al saltar sobre las llamas.
La escuela de flamenco había organizado una presentación especial en la plaza del pueblo. Estudiantes de todas las edades mostrarían lo que habían aprendido durante el año, y Carmen había preparado un número especial para cerrar la velada. El escenario improvisado estaba rodeado de vecinos, familiares y visitantes que habían llegado atraídos por la reputación creciente de la escuela. Las primeras actuaciones fueron recibidas con aplausos entusiastas. Niños que apenas podían sostener la guitarra, pero que tocaban con una pasión admirable. Adolescentes que bailaban sevillanas con la gracia de profesionales. Adultos que habían descubierto su amor por el flamenco tardíamente, pero no por ello con menos intensidad. Cuando llegó el momento del número final, un silencio expectante se apoderó de la plaza. Carmen subió al escenario, pero no estaba sola. A su lado, con una guitarra entre las manos y una expresión de nerviosa determinación, estaba Doña Esperanza. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Todos sabían que la anciana no tocaba en público desde hacía décadas, que sus manos artríticas apenas podían sostener la aguja de bordar, mucho menos las cuerdas de un instrumento. Pero Doña Esperanza había insistido. Una última vez, le había dicho a Carmen, quiero tocar la soleá contigo una última vez, para que el pueblo recuerde de dónde viene esta música. Carmen ayudó a su abuela a acomodarse en la silla, ajustó la guitarra sobre su regazo y tomó posición a su lado con su propio instrumento. Sus miradas se encontraron y en ese intercambio silencioso había toda una vida de amor, enseñanzas y tradición compartida. Comenzaron a tocar. La soleá brotó de sus guitarras como agua de manantial, pura y cristalina. Las notas se entrelazaban con una perfección que solo años de práctica conjunta podían lograr, creando una melodía que era a la vez antigua y eterna. Doña Esperanza tocaba con los ojos cerrados, dejando que los dedos encontraran las cuerdas por pura memoria muscular, mientras Carmen la seguía, adaptándose a cada inflexión, a cada pausa, a cada respiración. Cuando terminaron, el silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a romper el hechizo, y entonces desde la primera fila, Alejandro se puso de pie y comenzó a aplaudir. El aplauso se extendió como una ola, creciendo en intensidad hasta convertirse en una ovación atronadora que sacudió la plaza entera. Carmen tenía lágrimas en los ojos cuando ayudó a su abuela a levantarse. Doña Esperanza sonreía con esa expresión de satisfacción que la caracterizaba, como si acabara de completar una misión que llevaba años esperando. «Ahora sí», murmuró la anciana al oído de su nieta. «Ahora puedo irme en paz». «Abuela, no digas eso». «No me malinterpretes, niña. No me voy a morir mañana. Pero ya he hecho todo lo que tenía que hacer. He visto a mis nietas felices. He transmitido la música a la siguiente generación. He encontrado un hogar para el forastero de ojos azules. ¿Qué más puede pedir una vieja como yo?» Carmen la abrazó con fuerza, respirando el aroma a lavanda y romero que siempre había asociado con su abuela. «Te quiero», susurró. «Y yo a ti, mi Carmen. Ahora ve, tu hombre te está esperando». Alejandro había subido al escenario, abriéndose paso entre los músicos y los espectadores que querían felicitar a las intérpretes. Cuando llegó junto a Carmen, la tomó de las manos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Eso fue», comenzó, pero las palabras parecían insuficientes. «Increíble, mágico, no tengo palabras. Mi abuela dice que la música verdadera no necesita palabras», respondió Carmen. «Solo necesita corazones dispuestos a escuchar». «Entonces mi corazón está escuchando», dijo él. «Está escuchando desde el primer día que te conocí, aunque tardé en darme cuenta, y seguirá escuchando cada día del resto de mi vida, si me lo permites».
Carmen sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Las hogueras de San Juan, los aplausos de la multitud, la música que seguía sonando desde algún rincón de la plaza. Todo dejó de existir excepto ellos dos. ¿Me lo estás pidiendo? Te estoy pidiendo que compartas tu vida conmigo, respondió Alejandro, sacando una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. Te estoy pidiendo que me dejes ser parte de tu familia, de tu música, de tus tradiciones. Te estoy pidiendo que me dejes amarte cada día, en los buenos momentos y en los difíciles, en las noches de verano y en las mañanas de invierno, hasta que estos huesos míos estén tan viejos como los de tu abuela. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, una banda de oro con un pequeño rubí engastado, del mismo color rojo que el vestido que Carmen había llevado la noche del casamiento de Lucía. Carmen Delgado Montoya, dijo Alejandro con la voz temblorosa, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmen, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una alegría tan intensa que dolía, de una plenitud que nunca había creído posible. Sí, susurró apenas audible sobre el ruido de la plaza. ¿Sí? Sí, gritó esta vez, lanzándose a sus brazos. Sí, 1000 veces sí. El beso que siguió fue presenciado por todo el pueblo. Las hogueras crepitaban a su alrededor. Los músicos comenzaron a tocar una copla alegre, y los vecinos aplaudían y vitoreaban como si el compromiso fuera una victoria de todos. Doña Esperanza, desde su lugar en el escenario, levantó su copa de vino hacia el cielo y brindó en silencio por la pareja. Pilar lloraba de alegría junto a Lucía, que abrazaba a Rafael con una sonrisa radiante, y las estrellas de la noche de San Juan brillaban sobre Ronda como si el universo entero celebrara con ellos. Era el final de una historia y el comienzo de otra. La historia de dos personas que habían aprendido, después de muchos años de soledad y miedo, que el amor verdadero no es perfección. Es valentía, es elección, es la decisión de seguir intentándolo día tras día, a pesar de las dudas y los obstáculos, y esa noche, bajo las hogueras de San Juan, Carmen y Alejandro eligieron ese amor, para siempre. 6 meses después. El cortijo centenario nunca había lucido tan hermoso. Las laranjeras estaban cargadas de frutos dorados